Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con este proyecto, con esta idea de comunicación con nuestros amigos y colegas, tratando de acercarles la última información en medicina cardiovascular. El tema de hoy es un tema que, si bien la prevalencia no es una cuestión que veamos todos los días, tiene una enorme implicancia porque básicamente se subdiagnostica o no se diagnostica y pasa mucho tiempo los pacientes con este problema y sin solución con los síntomas en general característicos de la insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. Para este tema tan importante tengo el gusto enorme de compartirlo con la doctora Ana Espacavento. Ana terminó hace algunos años la residencia, es uno de los talentos que por suerte el proyecto de capacitación y de residencia del ICVA nos permite identificar grandes jugadores o personas con alta potencialidad. Por eso hablaba del tema de talentos y Ana sin duda es una de esas personas que ya va mostrando con todo lo que vamos a charlar ahora, más allá de lo que viene haciendo, que estábamos en lo cierto en identificarla como tal. Ella ha sido jefa de residentes acá en el ICVA y actualmente es staff de cardiología crítica que acompaña todo este proceso de su gestión asistencial con formación directa en ecocardiografía y forma parte y es miembro de la clínica de miocardiopatías y pericardiopatías del Instituto Cardiovascular. Como decía, terminó la residencia hace no muchos años, pero con eso ella tiene más de 35 artículos publicados, de los cuales 15 son indexados y en revistas de alto impacto. Ha sido speaker en muchísimas reuniones médicas de la SAC y de la FAC relacionadas con estos temas de miocardiopatías y pericardiopatías. Además, ha colaborado en diferentes proyectos de investigación al respecto. Así que un gusto enorme, Ana, tenerte acá y bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Sí, hablamos de pericarditis constrictiva, el tema me encantó y bueno, ayúdanos a entender de qué se trata y para dónde va esta cuestión. ¿Qué es la pericarditis constrictiva? Mira, la pericarditis constrictiva es una patología en la cual el pericardio se vuelve más rígido y eso impide que el corazón tenga su llenado diastólico de forma correcta. Nos pareció importante hablar de este tema porque es una causa medio olvidada de insuficiencia cardíaca y cuando uno la piensa, la busca y la diagnostica, puede mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y podemos ofrecerles un tratamiento de forma temprana. Qué interesante, ¿no? Porque es subdiagnosticado. Totalmente. Sabemos que la pericarditis constrictiva puede darse de dos formas. Una de ellas es una forma más subaguda o transitoria, que es ahí donde más tenemos que pensarla, en la cual por lo general cursa con inflamación, con parámetros inflamatorios elevados, y eso es fundamental porque es una opción terapéutica. Los pacientes pueden responder y hay que brindarles un tratamiento antiinflamatorio. Y la otra forma de presentación son estas formas crónicas, calcificadas, que ya son irreversibles, donde ya las estrategias terapéuticas se nos acortan y probablemente esos pacientes terminen en una intervención quirúrgica. Sí, Ana, aprovecho estos espacios para que me ayudes vos en el consultorio, ¿no? Y para que no se me pasen. ¿En qué pacientes tengo que pensar esto? Bueno, los pacientes son esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca principalmente derecha, pacientes que se presentan con edemas en miembros inferiores, con ingurgitación yugular, plenitud postprandial, pero que tienen función ventricular conservada, no tienen grandes valvulopatías, no tienen otra causa de insuficiencia cardíaca, sin embargo, su evolución en el tiempo es tórpida, se vuelven a internar, vuelven a tener eventos y no queda muy clara bien la causa. En esos pacientes es donde hay que prestar atención al pericardio. Fantástico. Che, y una vez que presto atención, como me decías, acá me parece que puede haber algo de esto, ¿cómo hago el diagnóstico?
Bueno, primero, antes del diagnóstico, pensemos en las causas. En verdad, tenemos que pensar en cualquier noxa que afecte al pericardio puede desarrollar una pericarditis constrictiva. Las principales son causas virales idiopáticas, al igual que la pericarditis aguda, y otras pues, son pacientes que han pasado por una cirugía cardíaca, pensarlo, pacientes que han recibido radioterapia, pensarlo, o pacientes que tengan una inmunodeficiencia y que puedan tener una infección bacteriana, también hay que sospecharlo. Y cuando uno lo sospecha, bueno, ahí es donde tenemos que pensar. En la clínica, esto que decíamos, insuficiencia cardíaca derecha en pacientes con función ventricular conservada. Esa es la primera alarma. La segunda, que lo tenemos más a mano, que lo podemos ver incluso en consultorios, el electrocardiograma. No tiene cambios tan específicos, pero sí son estos pacientes que capaz tienen los voltajes disminuidos, que no queda muy claro por qué. Y el principal estudio diagnóstico y el que más información nos va a dar es el ecocardiograma. Ahí es donde uno ya tiene que prestarle más atención. Siempre pensando que una de las causas de insuficiencia cardíaca que pueden confundir son las miocardiopatías restrictivas, entonces siempre encarando y viendo cuáles son las diferencias entre ambos. ¿Cómo haces eso? Bueno, el eco es clave porque el eco lo que nos muestra son el movimiento septal, que el movimiento septal tiene que ver con la patología, porque cuando el pericardio impide que el corazón se llene, los ventrículos lo hacen a expensas del otro. Entonces, cuando el ventrículo derecho se llena, lo tiene que ser a expensas del ventrículo izquierdo. Y ese movimiento septal es el que vemos en el eco. Y eso es lo que primero nos tiene que llamar la atención. Excelente. Y además, ¿tenés algún dato vinculado a las presiones o algún otro elemento que puedas tener a agregar a esto? Como dato patognomónico de lo que sería el bidimensional es el movimiento septal. Eso es uno, y después lo que también es clave es las velocidades tisulares. Claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de las miocardiopatías restrictivas, lo que se va a ver principalmente es más afectación de las velocidades tisulares laterales, las que están en contacto con el pericardio, que eso si la enfermedad es del músculo del corazón no debería por qué pasar. Entonces, si vos ves que hay un movimiento del septum que te genera dudas, un paciente con IC derecha y que además tiene velocidades tisulares más patológicas las laterales, bueno, ahí ya es más claro que probablemente haya un problema en el pericardio. Qué bueno. Ana, ¿y con qué otro elemento o método diagnóstico te apoyas? ¿Resonancia, tomografía? Mira, en verdad es visto como un diagnóstico multimodal, hay que ver todo. La resonancia sirve, obvio, porque podés ver el pericardio, podés ver si está engrosado, podés ver si está inflamado, que es fundamental, podés ver si hay afectación del músculo para ver los diagnósticos diferenciales. Lo mismo que la tomografía sirve mucho para ver calcificación, que son estos cuadros más avanzados y más crónicos. Patognomónico, ¿no? ¿Por calcificación o no siempre? No siempre. El patognomónico es cuando haces un cateterismo derecho. Ahí ese es el sello que no hay dudas. ¿Y cerremos el tema de lo anterior. Disculpa que sí. Cateterismo me apasiona y que me cuentes de ahí, pero no. Sigamos en esta parte del eco. Ya, por supuesto, me contaste, hablaste de las velocidades tisulares, hablaste del movimiento anormal del septum interventricular que compensa la otra cavidad que se va llenando, como que no hay lugar para todos, así que se van acomodando. Y te proponía otro método diagnóstico, hablaste de la resonancia. Acá la tomografía, o sea, contame un poco de resonancia, tomografía, algo dijiste de resonancia, pero entre esos dos, ¿hay algo adicional que te agregan? Y sí, me parece que la resonancia juega un rol más importante. Bien. Porque la resonancia no solo te ayuda a ver el pericardio, te ayuda a ver si está inflamado, que eso te sirve a la hora de tratarlo, pero además te da mucha información sobre el músculo cardíaco y te sirve para evaluar diagnósticos diferenciales. Así que si tengo que elegir una, me quedo con la resonancia. Fantástico. Y después pasamos, me dijiste el cateterismo derecho. Y el cateterismo derecho le pone el sello que todo tiene que ver con lo mismo que es con la fisiopatología de la enfermedad. En el cateterismo derecho lo que vas a ver es que las presiones de cada ventrículo se modifican a expensas de la otra. Entonces eso es lo que ves. En la inspiración aumenta el ventrículo derecho a expensas del ventrículo izquierdo. Y ahí es cuando vas viendo cómo las curvas se modifican de forma exagerada y tiene todo relación con la fisiopatología de la enfermedad. Cuando ves eso, ya le puedes poner el sello de la patología. Bueno, fantástico. Sospechaste, como me dijiste, un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, vimos el eco, tenía esto que comentábamos, le hiciste la resonancia porque querías tener un dato adicional y que vos, el método que elegiste, ya tenemos el cateterismo. ¿Cómo seguimos?
Bueno, y ahí lo tenemos que dividir en estos dos grupos. El paciente que tiene un fenotipo inflamatorio, que tiene parámetros inflamatorios, que tiene un cuadro más subagudo, bueno, uno puede probar con antiinflamatorios. Cuando el paciente no tiene parámetros inflamatorios elevados, tiene un pericardio calcificado, tiene un cuadro crónico irreversible, nos tenemos que plantear la cirugía. Ok, entonces una vez que tengo el diagnóstico, tengo que determinar esto pasó ahora o es crónico. Total. Ok. Y si está inflamado o no. Si el paciente ya no está inflamado, el pericardio está calcificado y tiene un cuadro crónico, bueno, ahí hay que derivarlo a un centro de alto volumen y que se plantee una pericardiectomía. Muy bien. ¿Tratamiento farmacológico de la etapa que dijiste que está inflamado? Antiinflamatorios. Antiinflamatorios. AINES, colchicina y se pueden dar corticoides. Corticoides. ¿La respuesta de eso? Y depende mucho del paciente. Si el paciente está muy inflamado y el cuadro es más breve, digamos, más subagudo, la respuesta puede ser buena. Por eso hay que pensarlo y tratarlo en ese momento. Cuando hablábamos en la previa, hacemos una previa y charlamos un poco, me contabas de una experiencia que tenés acá, que todavía no has publicado, pero estás trabajando. Porque hay una cosa acá de estos podcasts que para mí le dan una característica, es que hablamos con gente que hace lo que dice, pero sobre todo investiga de lo que dice y publica. Y eso para mí tiene un plus adicional. Una es cualquiera que ha escrito, el haber participado realmente como primer autor de una discusión ya te hace distinto con respecto al tema. Entonces, ya has publicado un montón, pero en esto en particular, me dijiste que tenés una serie, te voy a spoilear, 52 pacientes con pericarditis constrictiva. Contame esa experiencia que estás ahora analizando. Bueno, nuestra idea era buscar nuestra información, la información obviamente de nuestro centro y de nuestra población, porque no hay publicado al respecto de estos pacientes, cuál fue la causa, cómo le fue, cuál fue el pronóstico, así que desde el grupo buscamos nuestros pacientes operados. Como dijiste, tenemos 52 pacientes que se realizaron una pericardiectomía acá en el instituto y que los seguimos en el tiempo, tuvimos la oportunidad de seguirlo en el tiempo y nuestra idea es, bueno, analizar eso en detalle para mostrar por qué llevaron a esta situación, cómo fue la cirugía, qué complicaciones hubieron y cómo fue el seguimiento a largo plazo. Dentro de lo que pudiste mirar, me dijiste que tenías más hombres que mujeres. Exacto, la población es principalmente masculina y la tasa de complicaciones en el seguimiento del postoperatorio fue baja. Vos son todos operados. Son todos operados, exactamente. Lo cual hablabas de centro de experiencia, tenés 52 de seguimiento postoperatorio. ¿Se puede saber, o hay un dato con respecto a cómo fue ese seguimiento? Sí, son pacientes que nosotros los seguimos acá en el instituto, entonces tenemos la historia clínica, los controles, los ecos, así que eso es muy rico porque brinda mucha información, y aquellos que no, nos contactamos para ver cómo fue el seguimiento estos últimos años. ¿La sobrevida, el postoperatorio, podés determinarlo? No, sabemos que la mortalidad fue muy baja, pero no tenemos. No tenés el dato. ¿Alguna cuestión adicional que quieres agregar a este tema, a esta experiencia? No, eso, que me parece que es una patología que a veces queda olvidada, que es muy importante y que no tenemos mucha información en nuestra región al respecto, entonces me parece que es lo rico del trabajo. Fantástico. Ana, con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿no? Dijiste que le damos corticoides. ¿Cuánto tiempo? O le damos antiinflamatorios, corticoides. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso, viste, a veces es medio artesanal, lo vamos siguiendo según los parámetros inflamatorios, según la clínica, según el laboratorio, y la idea es hacer un tapering muy lento de eso para ver cómo evoluciona. A veces los pacientes negativizan sus parámetros inflamatorios, mejoran los cuadros clínicos, no vuelven a hacer insuficiencia cardíaca derecha y ahí se termina. Pero por lo general son tratamientos largos, son tratamientos que requieren mucho seguimiento, requieren hacer un tapering muy despacio y con muchos controles clínicos y de laboratorio en el medio. Desde tu sensación, de cada 10 pacientes que tenés la misma característica inflamados, ¿cuántos tienen buena respuesta con este tratamiento? Y te soy sincera, es muy variable. Es muy variable. A veces cuando los fenotipos son muy inflamatorios tenemos más respuesta y eso te brinda como una opción terapéutica, pero a veces son cuadros que son, viste, más incipientes, que los parámetros inflamatorios no son tan elevados y ahí es como son más torpidos y probablemente terminen en una cirugía. Como introdujiste la palabra fenotipo, pregunto si hay algo en los términos de los paneles genéticos que te puedan dar alguna ayuda con respecto a esto, o si se hace o si se le agrega al diagnóstico.
Cuando el problema es principalmente del pericardio, no hay mucho respecto a análisis genéticos, ni lo hacemos nosotros de forma rutinaria. Buscamos alguna otra causa o que tengan un compromiso del miocardio o que tengan antecedentes familiares o algo que nos sume a pensar que hay algo genético, pero solo por la patología pericárdica no. ¿Hay alguna característica que vos digas, bueno, ahora como venimos hablando, el caso que no anduvo con el tratamiento antiinflamatorio, no fue suficiente o no tenía parámetros inflamatorios, tenés que mandarlo a cirugía? Sí. Contame un poco ese tema. De hecho, estos 52 pacientes que estamos analizando cumplen esas características, son pacientes ya de cuadros avanzados, no inflamados o que no respondieron al tratamiento porque a veces uno le da el tratamiento inflamatorio y no responden. Y en esos casos también la indicación es una pericardiectomía. La idea de la pericardiectomía es hacer la resección más completa posible. Y en este caso, bueno, nosotros por suerte contamos con un equipo quirúrgico de altísimo volumen, altísimo nivel, y que nuestros pacientes han tenido buena evolución posterior. Ana, claro, y a veces no se puede hacer toda. Exacto. Se puede hacer tratamiento del pericardio a nivel parcial. Sí. Y ahí muchas veces tiene que ver con la respuesta que tenés. Exacto. Lo ideal siempre es hacer la mayor extracción posible. Por eso nosotros, cuando estamos en la terapia y sale un paciente con estas cirugías, la primera pregunta es, ¿se pudo hacer una resección completa? Porque eso te habla también de cuál va a ser la evolución posterior. Cuando hablamos al principio de las causas, hablaste de que podemos tener diferentes noxas, que sean virales, que sean propios de un posoperatorio de cirugía cardíaca, radioterapia. ¿Hay algún subgrupo de estos pacientes que dicen, acá la pericardiectomía tiene un resultado mejor o peor? Mira, lo que se sabe es que los pacientes cuando son idiopáticos, a diferencia del resto que dijimos que son secundarios a radioterapia o a infecciones, por ejemplo, tuberculosis o otras infecciones bacterianas, tienen mejor pronóstico que los otros. Pero después me parece que la indicación de cirugía no va tanto por la causa, sino por cómo es la evolución del cuadro y si responde al tratamiento o no. Hablemos del después. Después del tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es la evolución? Bueno, el seguimiento tiene que ser un seguimiento, obviamente, con un cardiólogo clínico en consultorio, tener mucho énfasis en los síntomas y con ecocardiografía. Bien. ¿Y cómo ves vos la respuesta al tratamiento quirúrgico? Y en nuestra cohorte la respuesta fue muy buena. Muy buena. Sí, la respuesta fue muy buena y los pacientes que nosotros vemos en el grupo que se han operado han tenido muy buena evolución. No tenemos pacientes que se reinternan por insuficiencia cardíaca después del posoperatorio, es bastante infrecuente. Interesante porque parece un tratamiento que ha sido prácticamente curativo, por lo menos te alivia y te permite ajustar el tratamiento. ¿Cómo ves esto, para ir cerrando, la verdad que el tiempo con esto de los episodios, tratamos de tener un tiempo, te preguntaban cómo ves vos el tema a futuro del tema de la pericarditis constrictiva? Me parece que lo ideal es que cada vez se sepa más, cada vez se hable más, que no quede olvidado el pericardio en todos sus aspectos y que es una patología que hay que pensarla, que hay que sospecharla y que eso puede darle mejores resultados a nuestros pacientes, que es el objetivo. Bueno, Ana, desde ya cuando hablo con jóvenes y talentosos o talentosas como en tu caso y que en algún momento identificamos como talentos y te veo ahora hablar con la fluidez y la profundidad de conocimiento, realmente me pone muy muy contento porque nosotros desde el área de docencia y de todo el equipo siempre nos da muchísima satisfacción cuando las cosas que uno intenta suceden y verte ahora tan bien y tan arriba con todo esto es realmente un orgullo. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.